Hola, buen día. Antes que nada quiero agradecer al comité organizador por permitirme participar en este congreso. La ponencia que presentaré lleva por título Imágenes relampagueantes, arte, política y espacio público. En esta presentación me interesa reflexionar sobre las implicaciones estéticas que tiene la colocación del cuerpo en el espacio público y sobre la producción de imágenes por parte de las prácticas artísticas contemporáneas que son realizadas como acciones de denuncia o de crítica política. Para comenzar, quiero traer a cuenta un libro escrito por George D. Duberman titulado Supervivencia de las luciérnagas, donde retoma las reflexiones hechas por Paolo Pasolini unos meses antes de ser asesinado, en las cuales habla de lo que él percibía como la extinción metafórica y biológica de las luciérnagas, y con ello de manera simbólica de la imposibilidad de su actor público y político. Estas reflexiones son llevadas por D. Duberman al terreno del estudio de la imagen, y con ello crea el concepto de imagen luciérnaga. Este tiene como antecedente, por una parte, lo dicho por Ernst Bloch acerca del principio de esperanza, el cual puede ser entendida como la función de la utopía que es llevada al terreno de la política para crear una conciencia anticipada capaz de proyectar una vida mejor. Y por otra parte, abreva de lo dicho por Walter Benjamin acerca de la imagen dialéctica, la cual aparece cuando el pasado se une, dice Benjamin, como un relámpago al presente en una constelación, es decir, en una relación de tensiones que nos permite acceder a la cognoscibilidad del ahora. De esta manera, la imagen luciérnaga, afirma Didi Uberman, nos permite repensar nuestro propio principio esperanza a través de la manera en que el antes reencuentra el ahora para formar un resplandor, un relampagueo, una constelación en la que se libera alguna forma de nuestro propio futuro. Esta operación es lo que permite a las prácticas artísticas construir un discurso crítico a través de la reactivación del pasado, que relampaguea en el presente nuestras condiciones sociopolíticas y económicas. Ese es el caso del colectivo ruso Chateau de la, que desde su formación en 2003 ha trabajado en proyectos basados en la colectividad y el internacionalismo como elementos para analizar de qué manera las constelaciones locales forman parte de las luchas globales. A su vez, reactivan la memoria histórica y las ideas revolucionarias del pasado para con ello abrir una posibilidad para la rebeldía y la disidencia frente al contexto actual. Por ello, en el año 2017 realizaron dos proyectos titulados Cuando pensamos que teníamos todas las respuestas, la vida cambió las preguntas y La Escuela de Verano de Orientación Lenta en el Zapatismo. Para estos trabajos viajaron a San Cristóbal de las Casas con la intención de encontrarse con las comunidades zapatistas y comprender los procesos y dinámicas que ocurren hoy en día al interior de ellas. Este interés de Chateau de Lat por el STLN se debe a que reconocen este movimiento como base del pensamiento izquierdista ruso actual, pero también a que esté trascendido en la historia contemporánea como uno de los movimientos revolucionarios más importantes a nivel mundial. Sin embargo, a pesar del reconocimiento que ha tenido este movimiento, ellos han manifestado que su lucha surgió buscando alumbrar los cuerpos invisibilizados. Esto lo expresaron en la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, donde con una entera convicción y conciencia de lo que su lucha representaba, pronunciaron: Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niegue el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz, para todos todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros nada. Estas palabras del STLN se reconfiguran como imágenes luciérnaga que fulguran en el presente a través del trabajo de Chateau de Lat, el cual, retomando a Chantal Mouffe, se constituye como un arte crítico que forma un disenso que hace visible lo que el consenso borra y oscurece, y busca dar luz a los que no la tienen dentro de la hegemonía. Otro caso es el colectivo Etcétera, surgido en 1997 en Argentina, el cual desde sus inicios construyó proyectos de manera colaborativa, los cuales llevaba a las calles haciendo de estas un espacio de conflicto social, para después desplazar ese conflicto a los escenarios del arte, como lo son los museos, las galerías o las bienales. Este colectivo ha declarado que su conformación se dio como respuesta a un movimiento político determinado, y señala que surgió por la necesidad de forjar una identidad generacional y como reacción ante la cultura invadida por las reglas del neoliberalismo tan fuertemente acentuado durante la década de los 90. Fue precisamente a finales de esa década que establecieron relaciones con la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, junto a la cual realizaron escraches performativos a los criminales de la dictadura,
Ponían en práctica acciones como el teatro callejero y la activación de bombas de pintura, con lo que buscaban configurar un lugar de lucha para la memoria y la justicia dentro del espacio social. Para etcétera, la colocación del cuerpo en el espacio público activa el deseo emancipatorio que trae consigo el pasado y el futuro que relampaguean en el ahora, en un presente que se articula en lo performativo. Judith Butler señala en un ensayo titulado Nosotros, el pueblo, apunta sobre la libertad de reunión, que si el cuerpo fuera por definición activo, es decir, autoconstituyente y no constituido, entonces no habría necesidad de luchar por las condiciones que le permitan al cuerpo su libre actividad en nombre de la justicia social y económica. Una lucha así presupone que los cuerpos están afectados y son afectables. Por ello, continuando con Butler, reunirse es ya una realización política performativa, aun si se encuentra separada de cualquier acto de habla específico. En el año 2005, dentro del marco de la Cuarta Cumbre de las Américas llevada a cabo en Buenos Aires, y con ello la visita de George W. Bush al territorio porteño, surgió el movimiento denominado Internacional Errorista. Después de un par de acciones en la ciudad, los integrantes de Etcétera se congregaron en la playa del Río de la Plata para realizar una acción que se convertiría en el mito de su fundación. Como se puede ver en la imagen, vestidos de negro con los rostros cubiertos y con armas metafóricas, como les gusta llamar a los rifles y metralletas hechas de cartón pintadas en blanco y negro y con una banda roja en la punta que decía Bang, realizaron la representación de un desembarque. El colectivo cuenta que en medio de esta acción, un avión sobrevoló la playa y los terroristas comenzaron a apuntarle con sus armas. Este hecho, en medio de una ciudad con un enorme desplegado policíaco debido al evento que estaba llevándose a cabo, les ocasionó problemas con las autoridades, quienes aseguraban que en el avión al que apuntaban se encontraba Bush. Este error los hizo conscientes del poder simbólico de su acción. Los terroristas basan su acción en el error como principio y el errar como práctica cotidiana. Esta idea fue abordada desde otro territorio geográfico y de pensamiento casi 40 años antes por Jacques Derrida, quien vio en la falta presente en el lenguaje mediante la diferencia entre lo escrito y lo fonético, la condición de sentido entre lo sensible y lo inteligible. Este error, tanto el de los erroristas como el de la différance, hace posible la construcción de imágenes ante el tiempo, pues es en el presente en el que se manifiesta la falla, que se activa la marca del pasado y las condiciones de un futuro. A partir de estas ideas, Didi Uberman señaló la posibilidad de corregir la falsa oposición entre presencia y ausencia, y entre lo visible y lo invisible que conforma la visualidad. Esta visualidad, que se manifiesta en los cuerpos en acción, posibilita que el trabajo de Etcétera adquiera una potencia discursiva en la que el arte y la política se mezclan, haciendo de la reunión de cuerpos una manifestación del error como medio para la emancipación en un tiempo en el que se hace necesario que fulguren vías para la disidencia. El tercer y último caso que quiero presentar es el de la artista peruana Daniela Ortiz, quien recientemente tuvo que salir de España, país en el que radicaba desde hace más de una década en la ciudad de Barcelona, debido a una serie de amenazas que comenzó a recibir como consecuencia de pronunciarse públicamente en contra de la colonización reiterada que ha ejercido hasta el día de hoy el Estado español y Europa en general. Daniela Ortiz se autodefine como inmigrante, anticolonial, abolicionista de las leyes de extranjería, madre soltera, corazón andino, radicalmente antirracista y felizmente feminista. Por medio de su trabajo manifiesta sus principios ideológicos. Ejemplo de ello es la obra titulada CC13, en la cual un integrante de la Federación Panafricana de Cataluña señala las implicaciones del propio Estado catalán en el proceso de esclavitud y saqueo llevado a cabo por el Estado español, y que aún hoy en día, buscando su legítima independencia y autodeterminación, no reconoce su historia colonialista ni quiere repararla. Por ello, Daniel Ortiz salió a las calles el 11 de septiembre de 2013 dentro de la celebración de la Vía Catalana e interrogó a los independentistas sobre la posibilidad de retirar el monumento a Colón, ante lo cual mostraron rechazo e indiferencia, aún sabiendo lo que simboliza este personaje fuera del territorio español. Esto muestra cómo se ha insertado en el imaginario social un colonialismo reiterado en el cual, aun sin poseer el territorio de los países invadidos hace más de 5 siglos, tanto en aquel entonces como ahora, tal como afirma Peter Weibel, las colonias nunca fueron un fin en sí mismas, sino siempre un medio para aumentar la riqueza de la madre patria, pues el surgimiento del sistema mundial capitalista moderno dependía de la colonización y la colonización incluía la esclavitud. Otro ejemplo del trabajo de Daniela Ortiz es la obra del 2014 titulada Réplica,
en la cual el artista se arrodillaba frente a los asistentes a la Fiesta Nacional de España, celebrada el 12 de octubre, coincidiendo, no casualmente, con la fecha en que Cristóbal Colón arribó a América, comenzando con ello el saqueo de los pueblos latinoamericanos a manos de la corona española. En esta obra, la artista emula la pose en que está representado un indígena a los pies de Bernardo Boy en el monumento a Colón de la ciudad de Barcelona, evidenciando con ello una forma de violencia epistémica. Gayatri Spivak define este tipo de violencia como el resultado de la construcción del otro, del colonizado, del que se eliminan o alteran las características de la vida cotidiana y se da un borramiento de su propia huella, lo cual impide intervenir sobre su vida ideológica, simbólica y jurídica. Para cerrar, quisiera señalar que el trabajo de las y los artistas que he presentado, además de funcionar como imágenes luciérnaga, activan lo que Didi Uberman llama una luz menor en relación con la literatura menor propuesta por Gilles Deleuze y Félix Guattari, ya que en sus prácticas artísticas está presente la articulación de una imagen caracterizada, al igual que en la literatura menor, por un fuerte coeficiente de desterritorialización, en la que todo es político y todo adquiere un valor colectivo, de tal manera que todo en ella habla del pueblo y de las condiciones revolucionarias inmanentes a su marginalización. Así, configuradas en imágenes luciérnaga, la lucha de los zapatistas, al igual que la de las víctimas de la dictadura y la de los oprimidos por este colonialismo reiterado, se entrecruzan en un mismo tiempo y espacio debido a que comparten el mismo principio esperanza y actúan en consecuencia. Finalmente, asumiendo el papel que nos corresponde de herederos de utopías fracasadas, resulta importante analizar las condiciones sociopolíticas que relampaguean como imágenes ante el tiempo, para con ello acceder al principio esperanza de la hora y poder reconfigurar nuestros propios futuros posibles. Gracias. Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Daniela Dorfman. Mi ponencia se llama Geopolítica informativa, intervención artística, los documentos de la CIA sobre la violencia en Chile, y es una parte de un artículo que está en vías de publicación sobre intervenciones, como dice el título, de artistas chilenos en archivos desclasificados de la CIA. Hoy voy a presentar sobre Voluspa Jarpa, pero estoy trabajando también con Carlos Soto Román, considerando el contexto del giro archivístico del arte contemporáneo a nivel internacional, pero enfocado en lo que pueda tener de específicamente latinoamericano, este impulso al que Hal Foster le reconoció la característica distintiva de representar una búsqueda por parte de los artistas de hacer físicamente presente en sus obras información histórica que no estuviera previamente accesible o que no fuera conocida. Y en América Latina, donde las dictaduras atentaron contra la formación y la conservación de archivos, este momento archivístico, este giro archivístico del arte tiene un interés especial. Y aunque el archival art suele ser pensado como surgido un sentimiento de falta de memoria cultural, a mí me gustaría hoy pensar esto no en relación con la construcción de una memoria social y cultural en relación con el pasado, sino en cuanto a lo que promete al espectador en un presente más inmediato, es decir, interrogar el interés de la exhibición artística de documentos históricos como síntoma de una búsqueda de verdad, de la verdad de los hechos y de un acontecimiento de verdad en términos de Badiou, como una búsqueda que antes se daba en otros ámbitos y que ahora parece darse en el arte, y reflexionar finalmente sobre lo que eso significa respecto al lugar social de los archivos, del arte y del museo. Entonces, yendo a la obra de la artista visual chilena Voluspa Jarpa, específicamente la exhibición en el Museo de Arte Latinoamericano acá en Buenos Aires, el Malva, que tuvo lugar en 2016. La exposición se llamó En nuestra pequeña región de por acá, y fue curada por Agustín Pérez Rubio, y era una muestra compuesta por 12 piezas intermediales, incluía pinturas, objetos, instalaciones, registros sonoros, otras formas de documentos históricos, pero yo me voy a enfocar en la instalación que ocupaba el espacio central del museo a lo largo de la escalera de entrada de la exposición, y que era por lo tanto lo primero que se veía. Voy a tratar de compartirles algunas imágenes para que sea más fácil. Ahí está,
Esta obra estaba conformada por los archivos de la CIA, como dije, sobre intervenciones de la US, de los Estados Unidos en América Latina durante la Guerra Fría, y los documentos, como pueden ver, estaban dispuestos como en estas tiras, largas tiras de papel que colgaban extendidas, desde los 18 metros que separaban del techo del piso del museo, formando esta especie de cascada documental. Y en el espacio más largo, fue elegido el espacio más largo posible en términos de altura, ya que iba del techo hasta el piso, no del nivel 0, sino de un nivel -1 que había entonces, que ya no existe, que acá no sé si pueden ver, pero esto es una escalerita que baja, así que daba unos metros extra, atravesaba toda la entrada del Malva. Les comparto una más y está desde otra, eso mismo, desde otra perspectiva. Entonces estos archivos de la CIA que colgaban tan desembosadamente del techo del museo, de uno de los museos más visitados de Buenos Aires, habían sido desclasificados por Bill Clinton en el 2000 y nuevamente reclasificados por George W. Bush al asumir el poder. Pocos meses después estuvieron desclasificados en total algo así como 6 meses, y en ese pequeño interín Luz Pajarpa los accedió, los leyó, los copió y los guardó, y ahora su obra es el único lugar donde podemos verlos. Como dije, por lo menos hasta donde yo sé, como dije, hay un libro de Soto Román, pero después les voy a explicar por qué no. Bueno, están ahí, él hace un procedimiento en el que los tapa más bien, entonces no se pueden leer mucho, pero acá tampoco, ahora vamos a ver. En todo caso, son los dos lugares donde, hasta donde yo sé, pueden ser vistos, lo cual ya afecta al estatuto mismo de la obra y su carácter de acceso documental. Y digo vistos y no leídos porque, además de estar en inglés y en la lengua administrativa elíptica de las operaciones de la CIA, les voy a mostrar otra vez unas fotos para ver cómo están tachados. Se ve un poco. La calidad no es muy buena, pero se entiende, ¿no? Se puede ver cómo están esos bloques negros enormes tachando, censurando párrafos y hasta páginas enteras. Entonces, estos documentos, les muestro una más y ya volvemos acá más de cerquita. Ahí lo que se puede ver es mayormente formulaico, prácticamente no hay información nueva en estos documentos desclasificados. Entonces son documentos más cercanos a la imagen que al texto, y Harpa cuenta que lo que le pasó al acceder a estos documentos, voy a leer un pedacito, dice, al bajar algunos, esto en una entrevista, ¿no? Dice, al bajar algunos de estos archivos tuve una primera impresión en relación directa con el hecho mismo de la desclasificación de los documentos y su enorme cantidad. Al mismo tiempo, sufrí un segundo impacto debido a que muchos de estos documentos estaban tachados, párrafos y páginas completas borradas con líneas y bloques negros. Fin de la cita. Entonces, entre esos dos momentos, me parece que es donde va a jugar esta instalación, entre esa primera impresión en relación al hecho, la cantidad de lo que estaba siendo desclasificado, y ese segundo impacto de que los documentos no mostraban, sino que activamente, de todo lo que los documentos no solo no mostraban, sino que activamente ocultaban. Y a partir de eso dice que empezó a pensar en los documentos ya como material artístico, no como información, sino como imagen, ¿no? Lo que decían como imagen. Entonces, en ese trabajo con la imagen, la instalación hace ver que la tachadura es precisamente lo que hace posible, lo que había hecho posible esa desclasificación, y lo que la instalación en su monumentalidad logra transmitir es la escala, el peso de los hechos, la sensación de que cuelgan sobre nosotros, y también la falta de información. Entonces quería pensar esto un poco en relación con lo que dice Zizek en un texto que se llama Gestos vacíos y performativos, Lacan contra el complot de la CIA, donde él reflexiona sobre la naturaleza de ciertos dones, de ciertos regalos, que parecen beneficiosos pero son perjudiciales, como el caballo de Troya, dentro del cual los griegos logran ingresar a la ciudad para destruirla,
Para Lacan el lenguaje es en ese sentido un regalo griego porque se nos ofrece, pero una vez que lo aceptamos nos coloniza. O en el mejor de los casos, dice, no tienen estos regalos, ¿no? Estos dones de los que está hablando Zizek, no tienen un uso y se limitan a un intercambio simbólico, como en este caso me parece eso es, lo que quiero pensar, en el cual el regalo, don, que es el significante del pacto, pasa a ser también el significado, entonces el significado es el pacto, la relación. Entonces, aunque al final estamos igual que al principio, el pacto sí se refuerza, ¿no? Mediante este regalo simbólico. Entonces, si se cuenta que en febrero de 2003 el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, tenía que abogar ante la ONU eh, por la supuesta conveniencia de la intervención norteamericana en Irak, y entonces pidieron que se tapara el cuadro de Picasso, de Guernica, que colgaba justo detrás del estrado donde él iba a hablar, y entonces lo que dice es que es como el hecho de cubrir ese cuadro confirmaba las asociaciones de Colin Powell con el bombardeo de Irak, con el bombardeo de Guernica. Es decir, que al cubrirlo creaba un significado adicional a la comunicación, mostrando que la represión y el retorno de lo reprimido eran parte de un mismo proceso. En ese sentido, creo que si pensamos el acto de comunicación no solamente como comunicación de un contenido, sino también como el modo en que el sujeto se relaciona con ese contenido, una de las cosas que podemos leer en esta desclasificación de archivos tachados y tapados por bloques negros es lo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos teme que pensemos, es decir, lo que ellos piensan sobre las operaciones de la CIA en América Latina, y que ahí hay una verdad que la instalación de Volus Pajarpa hace visible, ¿no? Que la casi inmediata reclasificación de esos archivos, aún con esos bloques censurando, confirma. También en su tamaño y disposición respecto del espectador, los documentos que como que caen de arriba hacia abajo, ¿no? Del arriba del poder, del arriba geográfico y geopolítico de Estados Unidos, conduce a la CIA y a los Estados Unidos como arcontes del archivo latinoamericano, como poseedores y guardianes de esa información que simulan entregar, y pone de relieve que la desclasificación de los archivos como un ejercicio de poder. Si como dice Zizek, en el contenido del acto de comunicación debemos incluir al acto mismo, porque el sentido de todo acto sería también una afirmación reflexiva acerca de su propia condición de acto de comunicación. Entonces esa performance de abrir estos archivos y censurarlos produce una relación de poder que se establece a través de ese gesto vacío. Es decir, que hay un carácter performático de la apertura, ese carácter performático de la apertura de los archivos produce poder y lo hace realidad ejerciéndolo performativamente. Y entonces lo que los archivos expuestos revelan más claramente al abrir y tachar su contenido es la existencia de secretos y la relación entre el secreto y el poder, donde la apertura de los archivos presentifica sobre todo la ausencia de los cuerpos y la ausencia de la información sobre la dictadura chilena, y es sobre eso, me parece, más que sobre la memoria, que yo pienso que habla esta instalación de Volus Pajarpa. Y por último, estoy mirando el tiempo, por último ya para terminar, quería referirme, aunque sea rápidamente, a la relación de estos documentos con el arte y con el museo, y cómo en su pasaje desde lo privado a lo público y se ingresa al circuito del arte contemporáneo, la asociación del archivo con términos como institución, autoridad, ley, verdad, se modifica, cómo estos documentos se desenmarcan de su significación original y se inscriben en un uso cultural, y expanden las relaciones del archivo, el arte y el museo con el derecho y con las búsquedas de verdad y de justicia.
y cómo el museo reavivó, en este giro archivístico del arte, el museo reavivó una relación con los documentos de archivo y con el público, en relación con quería pensar esto, en relación con la propuesta de Boris Groys de que la instalación opera como el reverso de la reproducción y devuelve al espectador una relación aurática en sentido benjaminiano del aquí y ahora, del espacio instalativo, como una reauratización. Y los site-specifics, los site-specific, en tanto puestas que hablan a contextos concretos en el texto mismo de la instalación, refieren a un arte que se sitúa enfáticamente en un contexto, es decir, que la intervención de una instalación carga semánticamente el espacio en el que se presenta y parece dirigirse a un espectador en su especificidad histórico, cultural y social, a un individuo socialmente situado, de manera que la experiencia esta experiencia estética se da en contexto. Y entonces el diseño de la instalación como site-specific demanda que repensar estas relaciones, las relaciones entre autonomía, heteronomía e instalación, es decir, cómo la instalación tematiza la sociedad y genera un lazo que es estético, pero que es también ético y social, y expande otra vez entonces la función del museo y el significado del archivo y de los documentos. Entonces, ahora sí, ya para terminar, me parece que cabría preguntarnos si se cumple esa sentencia, la vieja sentencia de Adorno, de que museo y mausoleo comparten algo más, están asociados o conectados por algo más que que la fonética, ¿no? La asociación fonética, que los sepulcros, esto es la sentencia de Adorno, que los museos, perdón, son el sepulcro familiar de la obra de arte, o, entonces digo, cabría preguntarnos si eso, ¿no? Si se cumple esa sentencia de Adorno, o si la temida musealización del proyecto vanguardista de cruzar los límites entre arte y vida, de hecho ayudó a tirar en realidad los muros del museo, tirar abajo esos muros y asumir un nuevo espacio ligado al contexto que lo saca justamente de su asociación de esa asociación entre museo y mausoleo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hola, voy a hablar de Pedro Figari y Joaquín Torres García, preguntas estéticas. Primero y antes que nada, me gustaría decir que la presente ponencia tiene como fundamento mi estudio doctoral, así como las clases de problemas filosóficos, y bueno, está dedicada a estos compañeros con los que he compartido espacios. Vamos por decir que siempre que nosotros hablamos de filosofía nuestroamericana, surge de modo inmediato el tema de la filosofía europea, así como las relaciones que hay entre ellas. Debemos de tener muy en claro que existe una serie de relaciones entre la una y la otra que tienen que ver con un origen lingüístico, que es la palabra misma filosofía, pero que cada uno deviene en su propia historia. Aquí me parece muy importante resaltar que siempre se crea una falsa posición en donde o se hace filosofía en nuestra América o se hace filosofía al estilo europeo, y tiene que ver con problemas básicamente epistemológicos que no nos permiten hacer una distinción clara de las relaciones y las diferencias entre unas y otras. De ahí que yo propongo que se pueda hablar de por lo menos 4 planos dentro de las disciplinas filosóficas de cualquier tipo, y que en este caso particular voy a ejemplificar con un caso de estética, y estos 4 planos que yo distingo y logro ver es universal, hegemónico, regional y nacional. Ahora bien, la constante disputa en la cual se ha enfocado la filosofía latinoamericana
y en general las filosofías que pretenden hablar de subalternidades es en la diferencia entre lo hegemónico y lo universal. Cuando nosotros hablamos de planos hegemónicos de disciplinas filosóficas, estamos hablando de relaciones de poder económicas, políticas y culturales, y que se han llamado a sí mismas históricamente universales, lo cual no significa necesariamente que apunten a ese plano. El plano universal, sin embargo, es la experiencia humana y por supuesto tiene una apertura al diálogo opuesta a este nivel de dominio. Hay otro plano que es el nivel regional de las disciplinas filosóficas y que está unido a un grupo de naciones o de culturas humanas y que en nuestra región se encuentra entrelazado con el unionismo de las independencias en América Latina. Mientras que, por otra parte, encontramos el plano nacional. Ahora bien, en todos estos planos se abre la posibilidad de división en un plano hegemónico o impuesto y unido a los grupos de poder en turno, frente a un popular que está unido más con la cotidianidad de la vivencia humana. Vamos a ejemplificar las relaciones de estos 4 planos sobre las disciplinas filosóficas con 2 autores súper reconocidos en el ámbito de la pintura en Uruguay. Del lado izquierdo tenemos a Pedro Figari, que nació en 1861 y murió en 1938. Es un destacado jurista quien al final de su vida crea la obra Arte, Estética e Ideal, donde hace muestra de todo el conocimiento que adquiere a lo largo de su vida y se trata de una obra sin lugar a dudas sistemáticas. Frente a Joaquín Torres García, que es otro famoso pintor uruguayo, quien nació en 1874 y murió en 1949, que a los 19 años partió hacia España y quien su vida giró en torno a la pintura, en todos los sentidos. Se mantuvo, vivió de, por y para ella. En ese sentido, Torres García deviene con su pintura, es ella el eje y centro de su vida. En oposición, por supuesto, a Pedro Figari, quien en realidad es la sistematización de un último pensamiento. Es ahí donde vienen una serie de preguntas que se hacen a través de la estética, y la primera pregunta tendría que ver con el lugar de la pintura en la vida del autor. En este caso, en Figari, es parte de otras artes que él desarrolla, como es el cuento y el dibujo, pero no se trata del centro de su vida y el eje rector, frente a Joaquín Torres García, que encuentra en ella la razón de su ser. Ahora bien, en ese sentido, cuando nosotros pensamos en los 4 planos, el lugar que ocupa la pintura dentro de la vida de un autor es una pregunta de carácter universal, pero que nos coloca además en los otros planos. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos de Pedro Figari y de Joaquín Torres García, hay sin duda una relación con lo universal en el aspecto de que es una experiencia vital, el arte, dentro de sus vidas, en la cual requieren realizarse. Mientras que, por otra parte, se encuentran dentro de lo regional, dado que Figari se muda a Argentina en los últimos años de su vida, cuando se dedica a la pintura, y es ahí muy bien recibida. Mientras que Torres García crea todo un movimiento que se llama universalismo constructivo y que está creado para hacer arte en América Latina y, por supuesto, para hacer arte en Uruguay. De tal modo que él desarrolla toda esta teoría sobre la pintura, da cursos sobre ella y conferencias, a la vez que está dando clases de este tipo de arte a otros pintores, literatos y artistas. En ese sentido,
esta experiencia universal, esta pregunta universal, pasa por lo regional, por lo nacional y también por lo hegemónico y lo popular. Cuando nosotros decimos lo hegemónico es la relación que hay con respecto a la pintura europea, puesto que Torres García, al estar a los 19 años en Europa, se forma en Europa, forma parte de que tiene que ver con que se deben o no copiar técnicas europeas en el momento de hacer arte. Es decir, si lo latinoamericano o lo regional en el arte tendrá que ver con la técnica. De ahí Figari responde que lo importante no es si se sigue o no una técnica, sino qué tan apropiada es al fin los materiales y las ideas buscadas. Más allá de preguntarnos si es europeo o no, hay que hacer que funcione. Mientras que para Torres García diría que no se debe seguir la técnica europea, se debe seguir la técnica universal, que es la regla de oro, la cual deviene desde Grecia y hemos visto realizada en el arte negro e indígena por las vanguardias europeas. De ahí que surja también la pregunta por las vanguardias, dado que Joaquín Torres García tiene relación con ellas, y nos lleva a la pregunta de si estar en la vanguardia es estar en la misma vanguardia que Europa. A lo que Figari responde que nuestra mirada no debe encontrarse en Europa y sus vanguardias, sino en las relaciones que tiene el arte con nuestra existencia vital y su lugar de ser. Por su parte, Joaquín Torres García considera que tampoco importan las vanguardias ni lo fugaz de las mismas, lo que importa es aquello que resiste desde tiempos antiguos y es una verdad eterna. Eso nos lleva también a preguntarnos cómo crear un arte propio y bajo qué preceptos, es decir, esta sí es una pregunta regional, y responde Figari con que lo que hace propia a cada actividad humana es el proceso de conocimiento sobre sí mismo y cómo influye en su propia percepción, así como su modo de comprender el mundo. El precepto principal es la autarquía. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer un arte propio, el que sea, debemos iniciar por conocernos a nosotros mismos y conocer nuestra historia. Mientras que para Joaquín Torres García, el arte es propio cuando se une a la regla de oro, aquello del desarrollo personal del pintor. Por eso hay que ser antes de hacer pintura. El precepto principal es encontrar la regla de oro en nosotros mismos, de ahí que proponga esta técnica en donde se dibuja constantemente a través de la regla de oro y también procesos que conocemos como inconscientes dentro de la pintura. De ahí surge la pregunta de si es o no necesario un arte nuestroamericano y a qué debería apuntar. La respuesta de Figari es que todo el arte, al estar unido con la vida, tiene algo de propio por estar unido al situs, al cronotopo, a su medio externo, así como a las experiencias vividas. Nuestra dificultad está en querer seguir en aquello superpuesto y desconectado con la vida. Es decir, más allá de quitar las técnicas europeas o de preocuparnos cómo funciona el arte en Europa, de acuerdo con Figari, a lo que debemos de apuntar es a tener una fuerte conexión con la vida para poder crear un arte nuestroamericano. Mientras que Joaquín Torres García responde que más que necesario ser un arte nuestroamericano, se debe buscar hacer arte universal. Nuestra dificultad está en querer seguir en aquello superpuesto y siguiendo vanguardias. Ambos concuerdan en que más que seguir Europa, más que seguir las vanguardias, se debería buscar algo propio, de acuerdo con Figari, y de acuerdo con Joaquín Torres García, algo universal. Encontramos con un panorama general de las preguntas que se hace la estética en nuestra región, que por supuesto no están separadas de las preguntas que se haría una estética universal, una estética hegemónica o una estética nacional, sino que se encuentran imbricadas unas con otras y nos permiten relacionar no solo los planos, sino también la complejidad que presupone hablar de pintura en cuanto a concepción del mundo, en cuanto a concepción de la realidad, en cuanto a la técnica, en cuanto al lugar del espectador, en cuanto a la posición política o no política del autor, lo que significa tener o no posición política desde el arte,
y que termina por llevarnos a la conclusión de que sin duda, más que hablar del esquema anterior, donde había 4 puntos, el de la realidad, la hegemónica, la nacional y la regional, en el fondo, la universal está sosteniendo a las otras 3 porque está conectada con la realidad del mundo, con lo que nosotros comprendemos de ella. Y la regional, hegemónica y nacional se encuentran como estos diagramas de Venn constantemente unidos, por momentos se separan y por momentos hay puntos de intersección, y de ese modo podemos concluir que esa división de las preguntas estéticas en preguntas de estética, de filosofía europea o de corte occidental, frente a una filosofía nuestra-americana o preguntas de estética nuestra-americana, no es sino una falsa oposición creada y que francamente no ayuda a comprender el complejo fenómeno del arte en nuestra América y en nuestra vida. Esta ponencia está centrada en mi actual tesis de doctorado. Mis interlocutores fueron los trabajadores que se dedican a la atención directa al cliente para venta y aplicación de maquillaje en Ciudad de México. Me concentraré en cómo el trasfondo histórico del sector se ha vinculado con determinaciones corporales de raza y en las manifestaciones estéticas que circulan junto con la influencia del racismo en la industria y en la sociedad estudiada. El sector atendido se dirige a la población que tiene mayor poder de compra y escapa al consumo mayoritario concentrado en las ventas por catálogo. En el centro de esta investigación está la estética, conjunto de valores y de saberes considerados apropiados para determinar la percepción de la belleza, característica que provee placer sensorial. La estética juzga qué es bello y qué no, teniendo una función normativa. La posesión de belleza abre la puerta al reconocimiento y a la aprobación social y al mismo tiempo somete a una cierta apariencia asociada a cierto comportamiento. Lo comprendido por belleza necesariamente lleva a discernimientos clasificadores del cuerpo. Es nuestra primera referencia identitaria y figura dentro de un proceso continuo donde nunca está completamente hecho, en culturas globalizadas que lo reconocen como proyecto. En el rostro se marca la singularidad del individuo y a la vez se tipifica y se emplea como herramienta de estigmatización. En países antes colonizados, el reconocimiento de los miembros de la nación pasa porque estos se encarnen en dicha abstracción. En la transición del imperio egipcio al apogeo griego, las pinturas para el rostro se empiezan a asociar con las mujeres y sobre todo con la sexualidad femenina. De aquella época se heredó en Europa la idea de la belleza asociada a la simetría, inaugurando una visión estético-matemática del universo. Desde el Renacimiento, la belleza se vuelve objetiva y relacionada a la moral, siendo un símbolo de estatus y de selección sexual. La fealdad es estigmatizada y vinculada a rasgos raciales. El sector actual ha conservado la disyuntiva entre la adulación de una apariencia más natural, que implica una belleza interior que debe ser realzada dentro de parámetros específicos, y una apariencia fabricada ligada a las tendencias de moda y al estatus social. La producción de belleza europea llegó a Latinoamérica durante la colonia, donde congenió con la necesidad de hacer resaltar a las mujeres criollas, quienes representaban el prestigio de la familia. Los cosméticos congeniaron con el ideal higienista y la obsesión del sistema virreinal por categorizar su claridad. En el siglo XIX, los cosméticos demostraban la posesión del lujo del ocio, oponiéndose a la pobreza. El sector de la higiene comparte sus raíces con la cosmética. Ambos asimilaron a la belleza con la limpieza y esta con la blancura. Sirvieron como componentes de la contribución occidental a civilizar pueblos colonizados. Ello coincidió con la corriente eugenésica del siglo XIX y XX en nuestro continente, según el cual el mestizaje es una herramienta para perfeccionar el cuerpo latinoamericano. A inicios del siglo XX, las empresas de maquillaje en Europa y en Estados Unidos dirigieron su atención a las mujeres de las élites criollas en América Latina. Al instalar sus prejuicios, estas élites hablaron de ellas mismas para plantear como absolutos los criterios estéticos de naciones.
Actualmente el sesgo racista de la industria se ha mantenido relativamente invariable. Además, ha quedado en la arena pública latinoamericana la percepción que cuando se habla de cosmética se está dialogando sobre feminidad. Las palabras raza o racismo casi no fueron mencionadas por los interlocutores. Parecían estar instruidos para no confrontar esos temas directamente. Aún así, se espera que los maquillistas sepan trabajar en cualquier persona independientemente de su etnicidad. Aquí debo indicar que todos los nombres a continuación son seudónimos. Según Kevin, la morfología de la cara es uno de los puntos clave en la formación estética. La tarea del maquillista es adaptar sus conocimientos a los rostros que maquillará, pero señaló que el rostro ovalado está más próximo a la forma ideal actual. Tener un estándar corpóreo incita a representaciones de sujetos reconocibles, bajo la construcción de aspectos y el uso de instrumentos que los miden y restringen. Tatiana usó un escalímetro para medir los ojos, las cejas y el entrecejo de la modelo, con tal de determinar tipos de maquillaje que podría aplicar. Así se demarcan normas estéticas adquiridas como la piel uniforme o sin diferencias entre el color del rostro con el resto del cuerpo. Los interlocutores frecuentemente señalaban que su clientela poseía ideas erróneas sobre el modo de elegir el color de productos para piel, un eufemismo para decir que tendía a comprar colores más claros que su tez. No obstante, la audiencia reflejó la apreciación de la inclusión, palabra altamente repetida en campo, como en el lanzamiento de una marca cuyo rango de maquillaje para la piel incluía colores oscuros, que todavía no existen en otras marcas de mayor difusión. En otra empresa, uno de los desmotivantes para la compra era no encontrar tonos oscuros, y la queja constante era que algunos artículos, cito, se ven muy claros. Entre la población urbana en México, quienes tienen color de piel más claro tienen salarios más altos y un mayor nivel educativo, reflejando una distribución desigual de oportunidades. Entre los consumidores observados con mayor poder adquisitivo y que accedían a zonas urbanas consideradas de clase media alta por las empresas, su ideal estético no involucra inevitablemente poseer una piel más clara. Ello se contrapone a la experiencia de compra. Quienes fueron empleados para demostrar maquillaje eran casi siempre mujeres delgadas, jóvenes y con tez clara. En ciertos eventos casi todos los trabajadores eran de tez blanca y empleaban términos en inglés traducibles al español, funcionando como un sociolecto. Junto con la ubicación física de los espacios comerciales, se habla de la reflexión sobre qué audiencia tienen las empresas en mente y si es la que se presenta. Otra norma estética señalada fue la proporción en el rostro. Ello se refleja en la técnica cosmética del contouring, donde el consenso fue las mejillas, la nariz y la zona debajo de la mandíbula tienen que hacerse más delgadas y oscurecerse, mientras que los pómulos, el centro de la frente y el mentón resaltarse e iluminarse. Su demanda predominante era explicada por estar de moda y ser usada por celebridades, pero el empleo registrado reproduce formas y ángulos que se vinculan directamente con raza. Un caso particular fue el contorno de la nariz. Casi la totalidad de los entrevistados indicó su pedido explícito. La nariz se ha vuelto un foco corporal indicador de fijeza racial. En promedio, el repertorio de datos sobre pieles y rostros de los trabajadores fue mayormente asumido como verdadero. Por un lado, este refería a la salud física. La mención de una piel perfecta fue repetitiva, saludable emparejando de un solo color todo el rostro, lozana usando iluminadores, para dar la impresión que la piel está hidratada y nutrida y sin rastros de enfermedad, acné, rosácea. La salud mental dentro del término de bienestar fue la respuesta más frecuente a qué significa belleza para los empleados. Cuando es producido por la estética, el bienestar puede generar mejora en las relaciones sociales y proveer de un espacio separado de la cotidianeidad, donde la prioridad
es el cuidado de sí mismo. Los consumidores responderían a normas estéticas donde se elogia la no revelación del maquillaje, fuertemente ligada al sentirse bien. Así, la salud es un capital adquirido como un símbolo de logro personal, que además de tecnología sobre el cuerpo, exige actuaciones socialmente reconocibles. Por otro lado, algunos interlocutores vincularon belleza a juventud. De manera universal se asumió que la clientela la busca entendiéndola como etapa cronológica durante la cual el cuerpo se encuentra en un estado óptimo de salud física. En cambio, la juvenilización, como citó a Rivera, conjunto de atributos puestos que ocultan la vejez y lo que ella trae consigo en cuanto a patrones de disciplinamiento estético, es uno de los motores de consumo observados. Encarnar juventud también fue resaltado como un factor que garantiza que el maquillaje se aprecie como los entrevistados planearon su trabajo, con lo cual implicaron que para que el maquillaje se luzca es necesario un rostro joven. Sin embargo, existen preferencias locales que los empleadores de los sujetos de investigación han integrado a su oferta, dándoles a los segundos la tarea de negociar periódicamente entre las exigencias subjetivas de los consumidores y los discursos del sector al que pertenecen. En un contexto donde no hay una supeditación unilateral hacia clases y o culturas dominantes, sino retroalimentación desigual, no es posible hablar de una industria cosmética que simplemente impone modelos a imitar. Una palabra repetida fue cobertura, que en campo indicaba el uso obvio de maquillaje de color. Osvaldo declaró: en esta empresa hay productos en Asia que no hay aquí. Cremas, hidratantes, bloqueadores, los traes a México y es: a mí dame maquillaje, algo que me cubra, que me tape. Al preguntar qué se quiere cubrir con el maquillaje, su demanda obedece a encarnar versiones estéticamente aceptadas, pero además a la ostentación del maquillaje aplicado. Sus usuarios quieren hacer notar que incorporan a través de él patrones de belleza. También productos surcoreanos que dejan la piel brillante eran poco adquiridos porque, como explicó Dana, aquí en México una piel brillosa es una piel sucia. Tania Cruz recolectó declaraciones más frontales. Por el empleo de las mujeres chamulas de aceites en la piel, mujeres autoidentificadas mestizas lo entendían como una corrientada. En dicho contexto, ponerse aceite ingresa en el repertorio de prácticas corporales que diferencian grupos raciales y de clase. Llegamos a una pregunta continua en la etnografía: si la belleza puede ser algo personal. Gino expuso que es necesario experimentar para encontrar inclinaciones propias, empleando la imaginación y la improvisación. Sin decirlo, está abordando el estilo como realidad negociada, donde se selecciona, citó a Roe, de entre posibilidades conocidas y alternas para crear una variabilidad agradable dentro de un corpus conductual y de artefactos. Este concepto ayuda a estudiar las estrategias y las acciones de los individuos más allá de la división por clases. Es el proceso de crear información a través de la diferenciación. El estilo también se encontró en el trabajo de cada maquillista. Cada uno desenvuelve preferencias y por lo tanto produce distintas corporalidades. Vale notar que los empleados no se dejan de posicionar como figuras autorizadas en belleza. Cito: como el maquillaje es personal, yo no me meto con eso, pero yo le estoy mostrando el camino correcto. Para concluir, el sector cosmético implica la maleabilidad del cuerpo para reflejar ideales y normas estéticas y su categorización. Dentro del contexto investigado hay valores que se imponen a este, como la salud, cuya demarcación con belleza evidencia una fluidez que puede ser peligrosa si la segunda se empieza a concebir como requisito de la primera. La juvenilización orienta apariencias hacia la anulación de signos corporales que denoten vejez, como si estos fuesen no solo deseables, sino parte de la autovigilancia individual. Nos encontramos dentro de un capitalismo afectivo donde salud, bienestar y demás conceptos son actitudes a incorporar accesibles mediante el consumo. La presentación de la persona proyecta valores y adscripciones que permiten la aceptación o el rechazo social. La instrumentalización de la cosmética se conjuga con la producción evidente de belleza fundada en prejuicios raciales. La raza, como categoría fija y cerrada, se refleja en lo biopolítico, por medio de lo cual, cito a Mpembe,
partes identificativas del cuerpo humano se convierten en la piedra angular de sistemas inéditos de identificación, vigilancia y represión. El racismo persigue la posesión de un cuerpo que se reivindica como fuente unificada de identificación y los medios por los que actúa se vuelven espacios de estigmatización sistemáticos. Frente a ello, otras estéticas generan materializaciones diversas donde preferencias locales se alimentan de sistemas de creencias y prácticas que tienen una situación subordinada, pero no por ello dejan de ser socialmente e históricamente notables. De este modo, las intervenciones en el cuerpo por medio del maquillaje reflejan que no existe una única versión de belleza. Cada actor interviene en su redefinición. Ello parte de juicios existentes en base a concepciones históricas, raciales, de género, de clase y más que se conjugan con otros valores contenidos en los sujetos como bienes de consumo. Muchas gracias. Muy buenas a todos. Voy a compartir mi pantalla para que podáis visualizar correctamente la presentación. Y ahí estamos. En este primer Congreso Virtual Internacional Espacio, Tiempo y Cuerpos, voy a hablaros sobre desigualdad, pobreza y marginalidad en el arte contemporáneo mexicano. Vamos a hacer un breve repaso de los orígenes y la evolución de la plástica mexicana. También vamos a revisar el contexto social mexicano, cómo está configurado el campo artístico en México y ya por último vamos a repasar una serie de proyectos que han abordado estas temáticas, estas problemáticas, llevados a cabo por artistas y creadores mexicanos. Lo que sí vamos a comenzar afirmando es que la dimensión social ha estado presente en el arte mexicano desde sus orígenes. Ya desde la época prehispánica, los diferentes pueblos mesoamericanos plasmaron a través de diferentes manifestaciones artísticas su cosmovisión, por tanto, cómo era su relación con el entorno, cómo lo concebía, y lo hicieron a través de diferentes medios artísticos como son la escultura, la pintura, la cerámica, la arquitectura, entre muchos otros. Durante la conquista española hubo una abrupta interrupción de esta plástica originaria, de estas manifestaciones prehispánicas, y se sustituyeron por temáticas, pautas, cánones establecidos en Europa. No fue hasta el Porfiriato, ya en el siglo XIX, que se recuperó parte de estas raíces prehispánicas, no tanto desde un punto de vista formal, ya que este seguía siendo propiamente europeo, pero sí desde un punto de vista iconográfico, simbólico y sobre todo temático. En particular se retomó, se rescató la figura del Tlatoani Cuauhtémoc y de ese pasado indígena glorioso, el cual fungió como pues, una nueva identidad de la nación en este inestable periodo. Durante la Revolución Mexicana tuvo el surgimiento en México de la fotografía y su auge, pero sobre todo nos interesa especialmente que en esta época tuvo lugar pues, el surgimiento de una nueva plástica propiamente mexicana, y esta vino de la mano de unas duras críticas a la sociedad, sobre todo clasista, imperante en este momento histórico. El periodo postrevolucionario está caracterizado por que en él tuvo lugar uno de los movimientos más reconocidos y conocidos de la plástica mexicana, que es el muralismo. En líneas generales podemos decir que esas narrativas, esas expresiones propiamente mexicanas tuvieron aquí su máximo apogeo. Se siguió trabajando la temática social y la denuncia social con un fuerte componente político en comparación con el periodo anterior.
El arte contemporáneo mexicano vino acompañado de la entrada de México a la modernidad. Aquí en México, desde un punto de vista artístico, se replicó muchos de los movimientos y tendencias y algunas vanguardias que tuvieron lugar en Europa y Estados Unidos, como por ejemplo es el arte conceptual, que fue muy bien acogido por artistas y colectivos de esta generación. Se agudizaron las críticas, se hicieron mucho más directas, aparecieron nuevos planteamientos sobre qué es ser mexicano, ¿no? Apostando por lo híbrido y el mestizaje, como hicieron nuevas tendencias o movimientos como es el neomexicanista. Hasta llegar al arte mexicano actual, que podríamos decir a grandes rasgos, que continúa, ¿no?, esa tradición conceptual que se afianzó en el siglo pasado, movimientos y vanguardias como el muralismo y la abstracción geométrica podemos observarlas en espacios públicos y privados todavía, y la figuración humana se sigue trabajando ya desde la época prehispánica con diferentes modificaciones de canon, pero se sigue trabajando mucho pues, en este periodo también. En cuanto al contexto social mexicano, México es un país de más de 120 millones de habitantes, de los cuales un 76,5% de la población vive en zonas urbanas y un 23,5% lo hace en zonas rurales. Se hablan más de 21 lenguas indígenas. El 89,4% de la población migrante se desplaza a Estados Unidos para trabajar. Es una población mayoritariamente joven, y de los cuales un 93,8% de la población mayor de 15 años está alfabetizada según los datos del INEGI. En cuanto al valor que tiene el arte en la sociedad mexicana, podríamos decir que las industrias culturales y creativas aquí en México aportan un 3,2% al PIB, se generaron el año pasado más de 2 millones de empleos, las artes plásticas y visuales aportan un 1,3% al PIB, el 62% de la población dijo haber asistido el año anterior a algún evento cultural y de ellos un 26,2% dijo haberlo hecho a una exposición de artes plásticas y visuales. Por lo tanto, podríamos también afirmar que pese a que México es un país con graves problemas sociales y de desigualdad, también es uno de los países con mayor cantidad de museos y galerías en el mundo. ¿Cómo está configurado el panorama artístico aquí en México, ¿no? La sociología del arte nos ayudó a entender que estas industrias culturales están conformadas por circuitos. En el caso de las artes plásticas, este circuito está formado por una serie de actores como artistas consagrados, artistas en desarrollo, artistas emergentes, galerías, concursos, medios de comunicación, curadores, museos, coleccionistas, entre otros. En el caso concreto de México se identificaron 3 circuitos artísticos. Un circuito institucionalizado formado por artistas que estetizan, median y critican su entorno. Un circuito alternativo conformado por artistas que critican la estetización, la mediación y la misma crítica de los anteriores. Y un anticircuito que está conformado por artistas y no artistas, creadores de otras disciplinas, que se desliga de todo lo anterior y por lo general de cualquier racional capitalista. En este punto hay que ver que la mayoría de la producción de arte social se encuentra en estos 2 últimos circuitos, el alternativo y el anticircuito. Para entender un poco cómo funciona el campo artístico en México, podríamos, si utilizamos un esquema básico de comunicación, entender el circuito artístico como el emisor, las audiencias, el público, los consumidores como el receptor, y la retroalimentación sería el impacto que tiene la obra en la sociedad. Ya que vamos a entrecruzar 2 agendas sociales, tipos de agendas hay muchas, en este caso tenemos políticas, artistas, mediáticas, entre otras, pero vamos a entrecruzar las sociales con las agendas artísticas, que a su vez tiene varias, ¿no? Problemáticas sociales, hay muchas, ¿no? En este caso nos vamos a encargar de pobreza, marginalidad, pero si hacemos hincapié en ellas encontramos otras como desigualdades, que también vamos a ver, los feminicidios, violencia, narcotráfico, derechos humanos, entre otras. Vamos a encargarnos de la agenda de la pobreza y la marginalidad, ya que en México un
41,9% de la población vive en situación de pobreza. Y según los estudios del INEGI es una pobreza endémica y estructural. Esto significa que es una pobreza heredada de padres a hijos y que la misma estructura política y social pues hace que sea prácticamente imposible o dificultoso que una persona en situación de pobreza pueda ascender a otro estatus social y salir de esa condición. Dentro de los artistas y creadores que han trabajado con estas temáticas, hay que decir que no es uno de los temas más abordados de lo que hemos visto anteriormente en comparación con migración, feminicidios y narcotráfico, crimen organizados y derechos humanos, que son los más abordados por los artistas y creadores nacionales, pero sí hemos encontrado una serie de proyectos que sí reflejan muy bien pues, estas problemáticas en el país. Es el caso de la fotógrafa Maya Godet, que en su serie fotográfica Plaza de la Soledad, que no solo es un proyecto fotográfico, también realizó un documental que les animo a ver, retrató la vida dentro y fuera de las calles de las prostitutas de la Plaza de la Merced, que está situado, de la Plaza de la Soledad, que está situado en el barrio de la Merced, que es uno de los barrios más deprimidos de la Ciudad de México. Por otro lado, tenemos al artista visual, sobre todo pintor, Daniel Lezama, que ha retratado sobre todo en su proyecto pictórico La Gran Noche Mexicana, muy alejado de la expectación de las luces de los mariachis y ese folclore mexicano, nos presenta un México pobre, un México indígena y sobre todo un México con rostro de mujer. El fotógrafo Francisco Matarrosas, por su parte, se trasladó a uno de los barrios no solo deprimidos, sino también considerado uno de los barrios más peligrosos, de las colonias más peligrosas de la Ciudad de México, el barrio de Tepit, para mostrarnos, más allá de estos, digamos, estándares de delincuencia, de marginalidad, de drogadicción, pues un Tepito glorioso del que también, aparte de que existen profesionistas y profesionales en todos los ámbitos y, como decía, del que también han surgido pues actores famosos, deportistas de élite, músicos, críticos musicales. Por lo tanto, nos presenta un Tepito en todo, ya no solo en toda su decadencia, pero también en todo su esplendor. El fotógrafo Marco Antonio Cruz se dedicó durante un gran periodo de su vida a fotografiar débiles visuales en diferentes contextos socioeconómicos y diferentes contextos geográficos, tanto en entornos rurales como en entornos urbanos. Según palabras del propio Marco Antonio Cruz, la ceguera en el mundo rural no es muy distinta de la barbarie, y eso es lo que nos ha querido expresar en su obra fotográfica Habitar en la oscuridad, que les recomiendo mucho pues, que puedan verla, ¿no?, en su totalidad, porque nos muestra, ¿no?, cómo es la vida, el día a día, la cotidianidad que quizá no imaginamos de estas personas, sobre todo pues en las situaciones más desfavorecidas, ¿no?, como puede decir en su propia palabra, ese mundo rural, no muy diferente a una barbarie. Y por último tenemos al también fotógrafo Pablo Casacuevas, con su serie fotográfica Tu basura es mi fortuna, cuyos protagonistas son pepenadores, que son aquellas personas que van revisando la basura, van rebuscando la basura y separando aquello que no es servible, aquello que ya definitivamente es excedente, de aquello que nuevamente se puede poner en circulación. Por un lado, nos muestra cómo eso que para nosotros es algo inservible, para otros es
un tesoro encontrado, y también pues nos hace reflexionar sobre la sociedad capitalista y el gran excedente, ¿no? El gran excedente que desecha, y también pues ir más allá y llegar a pensar también si algún día pues todos acabaremos siendo pepenadores, ¿no? Revisando en esa gran basura que llegará un momento en que sea más grande que las propias ciudades. Y llegamos a las tres grandes conclusiones de esta breve ponencia. Por un lado, en el arte contemporáneo mexicano existen pocos artistas trabajando esta agenda fuera y dentro del circuito institucionalizado. En México existen al menos 3 circuitos artísticos identificados, de los cuales el alternativo y el anticircuito son quienes más han abordado estas temáticas. Y por último, las nuevas pobrezas y exclusiones refieren no solo a los niveles socioeconómicos e ingresos de las personas, sino a temas raciales, étnicos, de género y discapacidad. Y dicho esto, ya me despido. En náhuatl y en español. Tlazocamati, gracias. Hola, soy Magali Vega, artista visual, educadora y escritora egresada de la Universidad de Nueva York y la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. El arte visual y de performance nos pide nuestra presencia, el estar ahí, experimentar la estética desde todos nuestros sentidos. Ahora el artista que involucra la pantalla en su obra nos pide observarla desde un punto particular, desde el espacio común, dígase una galería, un museo, un espacio público. Y ahora la pandemia nos exige una distancia, ver todo desde la pantalla individual, una pantalla que como artista no podemos controlar el tamaño ni la calidad de imagen, ni siquiera podemos ver la reacción del público, nos conformamos con comentarios y preguntas. ¿Será que se puede generar un diálogo desde la lejanía? ¿Y qué hay de las prácticas artísticas comunitarias, participativas? ¿Dónde quedan todos esos proyectos que integran a la comunidad para entender las necesidades y el actuar sobre los problemas actuales de un país como México, donde la violencia se sufre día a día, donde el encierro apaga y calla las historias de tantas mujeres y todos los que viven en torno a esta violencia doméstica, donde debemos preguntarnos cómo los jóvenes pueden expresar su libertad desde la casa, una casa que más que un refugio es una cárcel? Es entonces que el arte debe indagar en el cómo encontrar nuevos lenguajes desde el confinamiento. Me pregunto, ¿quién tiene el privilegio de consumir el arte desde su casa, desde una pantalla? ¿Y qué propuestas artísticas le dieron seguimiento a sus proyectos? ¿Y cuáles otros crearon nuevos proyectos como respuesta a la pandemia? ¿Cuántos se quedaron en casa? ¿Y cuáles otros, con el riesgo, salieron en busca de respuestas y seguir exigiendo justicia por los desaparecidos, por los feminicidios, por la trata de personas, por la pornografía infantil, por la violencia doméstica, por todo eso que el pueblo mexicano lo estaba matando antes de la pandemia? En palabras del artista Noel W. Anderson, donde podemos trasladar su comentario sobre lo que experimentan las personas afroamericanas en los Estados Unidos, con las mujeres mexicanas y sobre todo con los indígenas, Noel nos dice que estas personas nos han dado un regalo desde épocas inmemorables y que están cansados de dar un regalo a un país que no los reconoce. Un país como México que da por hecho que las mujeres y sobre todo las mujeres indígenas seguirán dándonos sus conocimientos y cultura a cambio de su desaparición tan violenta.
¿Cuál es el trabajo que podemos hacer para que dichos regalos sean apreciados y honrados? Desde la plataforma del arte, uno se pregunta, ¿cómo la comunidad artística puede ayudar a generar discursos que promuevan un nuevo significado a las imágenes que nos rodean? ¿Y cómo dejar de perpetuar los mismos discursos que mantienen la violencia dentro de nosotros? Es ahí la importancia de artistas como Mari Sáenz, Percival García, Hugo Arellanes Antonio, Alejandro Carega, Alicia Oviedo, Olivia Steele, entre tantos otros, que aún en estas condiciones de pandemia deciden salir a las calles y cuestionan la supuesta normalidad de México, o la nueva normalidad. Mari Sáenz protesta de manera política frente a la presidencia municipal de Tampico este año para exigir la aprobación de la ley Olimpia y nos dice, lo hago individual porque si no lo hago yo, ¿quién? Y al final me pongo en riesgo a mí y a mi familia si no hago nada. Percival García es un arquitecto que se va al barrio de Tlatelolco, en la Ciudad de México, y se reapropia de los espacios públicos para contar cuentos con un altavoz, para que los niños tengan un pequeño escape y a su vez puedan participar desde sus ventanas. Hugo Arellanes Antonio, con su proyecto Huella Negra, fomenta y visibiliza la cultura de raíz afro en México desde la comunidad, a partir de la comunidad. Alejandro Carega sale a la explanada pública en Mazatlán queriendo con su acción visibilizar los asesinatos ocurridos en el año, pero cuando quiere comprar la cantidad de flores no las encuentra, lo reduce a Sinaloa y tampoco pasa. Entonces se va al mercado y compra todo lo que hay ahí para poder hacer su acción. Elsa Oviedo, con su bandera de la Revolución Mexicana, le ha dado a miles de jóvenes una voz y un símbolo donde refugiarse, y esto se ha expandido a todas las redes sociales. Olivia Steele, una extranjera, viene a México e interviene a una fachada en la colonia Juárez en la Ciudad de México con la frase "Silencio es complicidad", apoyando la campaña Trafficking Hope, que lucha contra Pornhub por lucrar con la explotación y delitos sexuales en contra de mujeres y menores. Por otro lado, tenemos las instituciones que se cuestionan cómo seguir formando e involucrando a la comunidad desde la lejanía. La respuesta inmediata fue usar las redes sociales y las videoconferencias para intentar captar ese público confinado que supuestamente cuenta con mucho tiempo disponible. Y desde talleres en línea, videoconferencias, podcasts, entrevistas, conservatorios, hasta la saturación de eventos en vivo, involucrando hashtags para encontrar contenidos en teoría más fácil, y dos, para que, aunque estemos en casa, sintamos que la cultura está de nuestro lado. Encontramos discursos donde nos dicen que desde casa podemos tener el control y poder, que aún desde lejos se puede generar una energía entre el artista y el público, que ya no necesitamos el espacio físico en las artes visuales porque todo se puede desde una pequeña pantalla, que los eventos digitales no requieren tantos recursos, que desde el confinamiento nuestro proceso creativo va a explotar. Y pocos se han atrevido a decir lo inevitable, que nos estamos engañando. Pero aún así, tenemos una buena oportunidad para replantearnos la relación con nuestro público. ¿Cómo podemos transgredir e irrumpir dichas plataformas digitales que están tan rígidas y politizadas? ¿Cómo podemos rescatar ciertas experiencias para generar ciertos diálogos con el público? ¿Y cómo buscar relaciones más profundas con este público que se siente anónimo? Las plataformas digitales expandieron las posibilidades. Por un lado, reunir artistas de todo el mundo desde casa, y por el otro lado, dar a conocer proyectos artísticos de diversas índoles y recursos. La pregunta es, ¿a quién llegan estos eventos? ¿A nuevas generaciones ávidas por el conocimiento? ¿A un público ya súper reducido? ¿A internautas perdidos en busca de entretenimiento gratuito? ¿A quién es la pregunta? Y por consecuente, debemos preguntarnos cómo expandir nuestra audiencia y cómo saber si se está logrando este objetivo. Hablemos del caso del proyecto Perforred MX, el cual surge de la colaboración entre festivales independientes que buscan construir puentes de intercambio entre creadores con el fin de crear públicos interesados en el arte del cuerpo y otras manifestaciones artísticas contemporáneas. Esta red, conformada por los festivales Extra, Ciudad de México, ENAPE, Hidalgo, Corpórea, Zacatecas, el Laboratorio de Performance y Género, LPG Querétaro y Horas Perdidas Monterrey, los cuales unieron esfuerzos para contribuir a consolidar la profesionalización del arte del performance en México, estableciendo intercambios, convocatorias, talleres, conferencias y muestras de arte-acción. En su sitio en Facebook tiene casi 3,000 seguidores y ha logrado que sus transmisiones en vivo fluctúen entre los 500 y 1,000 vistas por video.
Cuestión que si lo hicieran en un espacio físico no lo hubieran logrado. Y obviamente por la experiencia tan íntima que es el performance. Entonces se lograron expandir y crear vínculos con otros proyectos, con el Rule Comunidad de Saberes, con Urdidumbres Feminismos Decoloniales y Saberes Nómadas, Calambre Informativa, Luz Viajera, Educación Artística Online, el Centro Cultural España, Compañía de la Ropa Sucia, Mujeres en las Artes, entre otros, logrando llevar el proyecto a toda una comunidad hispanoparlante. Yendo por fases, Perforred MX ha logrado dar voz a decenas de artistas, dar a conocer instituciones culturales y educativas y generar diálogos sobre la situación actual de la pandemia, no solo cómo la viven los artistas, pero dando pie a cuestiones políticas y sociales que nos conciernen todo en la actualidad latinoamericana, que si bien el proyecto surge por la pandemia, tiene el potencial de seguir porque más allá de ser un registro de las actividades, expande el espacio y los posibles públicos, reconcilia con las ideas y proyectos que estaban en pie y logra una propuesta desde las limitantes. Genera un espacio para los jóvenes y artistas emergentes que si bien se ven obligados a generar propuestas desde el espacio doméstico, un espacio que quizá no les pertenece o no pueden expresarse con mayor libertad, proyectos como Perforred logran un escape y dar fortaleza a imaginar un mundo de nuevas posibilidades. La mayoría de las transmisiones guiadas por Pancho López con su humor e inteligencia muy característica genera un espacio de intercambio de conocimientos, construyendo puentes entre creadores y viendo posibilidades con el cuerpo. Instituciones como el CENART, Museo de las Mujeres, la UNAM con la Feria de la LEF o el proyecto Piso 16, todos los proyectos ligados al Poliforum Siqueiros, la Universidad de la Comunicación, bienales como la J.R. Monroy y muchas otras universidades, ofrecieron sus conferencias y talleres en línea, abriendo el diálogo a nuevas audiencias y ofreciendo a estudiantes la posibilidad de obtener conocimientos directamente de los artistas y gestores culturales. Mientras artistas emergentes y artistas de la periferia, tanto de manera individual como colectivos como Canalla, Feria de la Peli, Lolita Punk, Marejada, Obras de Arte Comentadas, Colectivo Nopalitos, aprovecharon las plataformas digitales y las redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube y otros servicios de streaming para crear sesiones en vivo, dando talleres, generando conversaciones sobre la producción actual y ideas a futuro, y cómo la pandemia los afectó, curando exhibiciones en línea donde la necesidad de un intermediario se ve desvanecida. Una nueva generación de artistas que le dan la vuelta a la centralización de las artes en México y nos muestran sus propuestas desde las periferias, desde aquellos lugares donde el confinamiento no es la opción para todos, donde el arte se camuflajea con el paisaje urbano, con la continuidad se interrumpe con fanzines y muros intervenidos, generando contenidos desde el tianguis, la calle y lugares remotos donde se genera la cultura día a día, cuestionando los discursos patriarcales, políticos y sociales que nos condenan al silencio y compartiendo además archivos digitales donde se puede difundir ese conocimiento antiguamente resguardado para la academia y desmitificando la historia que se nos imparte desde el sistema educativo actual. La pandemia no ha callado a la comunidad artística mexicana, al contrario, ha expandido las voces desde lo individual a lo colectivo, desde lo digital hasta los espacios públicos. Una comunidad artística que intenta no solo visibilizar las problemáticas actuales, sino proclamar el espacio público como nuestro, como parte de las comunidades que nos alimentan y nos procuran, y no desde el miedo del silencio y la desaparición. Muchas gracias.